vida para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Muy buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones, desde Atlanta, Estados Unidos. Los pastores Jorge y Leonor les envían un saludo muy especial. Queremos hoy entregar algo que en el corazón lo he sentido, de que muchos se han rendido, y esta palabra es para ti hoy: no rendirnos nunca. Que una vida viva con una vida de principios. Lo repito, una vida viva con una vida de principios. Y este tema tiene que tú acatar la atención para que la entiendas. Si te distraes por tu celular, por las cosas que tengas, no vas a entender nada de este mensaje. Hoy comenzaré con varias declaraciones, con interrogantes de una vida viva con una vida de principios. Muchos hombres y muchas mujeres dicen: porque he creído en Jesucristo, ¿y ahora qué? Pues ahora lo que viene es la fe que me está introduciendo el Espíritu Santo para tener un camino cristiano, para poderme sostener a lo largo de mi camino ministerial, espiritual, congregacional. ¿Me he arrepentido de mis pecados? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es mi situación? Ahora, si el arrepentimiento ha sido auténtico de parte tuya, nuestra, y tienes un repudio por el pecado, y tienes una gran búsqueda de la santidad, van a caracterizar tu vivencia diaria hasta la muerte, para nunca rendirte. Pero sale la otra pregunta: ¿me he comprometido con Jesucristo como el Señor de mi vida? ¿Y ahora qué? Ahora, si Jesucristo verdaderamente es tu Señor, es nuestro Señor, debe ser tu modelo y tu ejemplo. Su palabra y su guía, su voluntad y mi deseo y mi vida sea la vía con Él, una vida viva y con principios. El Padre me ha aceptado como hijo y hija. Y vuelve la pregunta: ¿y ahora qué? Ya me aceptó como hijo y como hija. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Pues le tengo que decir que si tu conversión fue genuina, ha sido genuina, habré dado media vuelta, un giro de 180 grados, y el pecado quedó allá atrás, para seguir un camino nuevo, y que tengo que mantenerme en el camino para nunca rendirme. Entonces, dos preguntas muy claras. La primera es: ¿vivir una vida consecuente? ¿Consecuente con qué? La segunda: bueno, con la fe que he profesado, con el arrepentimiento que manifesté, con el señorío de Jesucristo que he reconocido como con mi nueva condición de hijo o hija de Dios. En una palabra, con mi conversión. Ahora pues, debo vivir la vida de fe. Entonces,
empiezo a desarrollar mi tema, que viene la palabra con su promesa. Y me dice en estos versículos la promesa. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esa es una promesa del Señor. Ahora, cuando esta promesa se la entrega a ese hombre, a esa mujer que dejó atrás su vida antigua, que ha sido gobernada por el pecado, que aprendió a caminar según la vida nueva. Y aquí viene otra promesa que está escrita en Efesios capítulo 5, versículo 8, y dice, en otro tiempo eras tinieblas, ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz, Efesios 5, 8, otra promesa. Pero como nosotros nos demoramos en entender todo esto, no falta el que dice, ahora debo dejar de agradarme a mí mismo, a mí misma, y vivir para complacer a este Señor Jesucristo. Y faltamos hasta en respeto, ya como de igual a igual, a este Señor Jesucristo. Entonces hoy nos recuerda su palabra en el capítulo de Romanos. Y allí en Romanos nos da la palabra muy clara. ¿Y qué nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 8? Y dice allí la escritura muy clara. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Promesa de Romanos 14:8, escrita para aquellos que estamos caminando en una vía ministerial y espiritual. Pero como todavía no estoy entendiendo, pastor, yo no entiendo esta vida con propósito. No falta el que pregunta, ahora debo dejar de vivir como esclavo del diablo y comportarme como un hijo de mi Padre Celestial. A la verdad, sí. Porque nos dejó escrito en Efesios capítulo 5, versículo 1, lo siguiente. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé imitadores de Dios como hijos amados. Pero todavía no entiendo, pastor, esto no puede ser así, sigo discutiendo conmigo mismo, conmigo misma. Entonces ahora debo asumir plenamente las implicaciones de la conversión. Sí. Porque esta es una verdad para todo hombre y mujer de cualquier edad que tenga, que nos dice en Primera de Tesalonicenses la palabra, pero muy clara, y se la voy a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, no al muerto que está por allá en una cruz, no. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo que nos libra de la ira venidera. Mi tema más claro, nunca rendirnos en esta vida, con una vida de principio. Y empiezo a desarrollar este tema de la siguiente forma. Todo hombre y toda mujer, joven, adulto, hay un peligro de que usted pueda invalidar tu fe, la fe que Dios depositó en ti. ¿Y por qué necesito vivir una vida consecuente? Dirá alguien. Consecuente significa que es una persona que mantiene sus ideas y principios. Si quería saber qué era consecuente. Porque de otra manera pones en tela de juicio la autenticidad de la fe de Dios en ti. Mi arrepentimiento, mi compromiso con Cristo, mi conversión y mi aceptación delante de Dios como su hijo o hija, suyo o suya. La conversión implica el arrepentimiento, el repudio de una vida de pecado, pecaminosa y mundana que antes vivía. Si después de nuestra supuesta, óigalo bien, supuesta conversión, vivimos una vida igual que antes, te pregunto, ¿dónde está tu arrepentimiento? ¿Cómo que sigues peleando?
¿Cómo que sigues siendo agresivo con tu boca? ¿Cómo que es que sigues celoso? Mentiras, pornografía mental, placeres de los ojos. ¿Dónde está tu arrepentimiento? El hombre y la mujer que tiene clara su idea, entiende que su conversión implica un cambio de rumbo. Antes vivíamos para nosotros mismos con una vida centrada en nuestros propios intereses, todos los que estamos aquí. Pero al llegar a Jesucristo, el Señor dijo, ya no vives para ti, vives para mí. Con una vida centrada en su reino y su justicia. No mueve las cosas porque se le ocurrió hacerlo. No empezó a hacer las cosas porque le gustó. Cuenta con el favor de Dios, dice su palabra. Pero si luego empezamos a vivir de espaldas a Dios, indiferentes a su reino, a su justicia, volvemos a preguntar qué ha sido de nuestra conversión. ¿Qué hiciste con la conversión que un día llegaste llorando, destrozado, destrozada? ¿Para dónde la escondió? ¿Por dónde la escondió? ¿Dónde está? Búscala. Pero la conversión no es solo un acto humanista. Es una decisión tuya y mía. Y también en primer lugar es una obra que viene de la divinidad. Porque somos salvos por la gracia de Dios, no por mis talentos y habilidades, mi forma de orar, mi forma de pensar. Somos salvos por la gracia de Dios en virtud de varios factores que Él nos ha revelado. Algunos de los cuales les voy a traer en esta mañana y son los siguientes. La primera, somos todos nosotros, y entendamos esto, que si usted es un hombre, una mujer de Dios, es porque Dios te está justificando gratuitamente por la aplicación para nosotros de la justicia de Jesucristo. Pastor, no entendí. Yo, tú, todos nosotros somos justificados. Como que usted te llame de testigo a una corte y diga al juez, ¿qué puede usted justificar de esta persona? Y usted diga, yo lo puedo justificar por la justicia, que este hombre es así y así esta mujer. Lo mismo hace Jesucristo delante del Padre. Entonces la acción y el efecto de apropiación de la justificación viene a ser por la fe que tú tienes. ¿De quién? ¿Mía? No, de Él. La segunda es el fundamento de nuestra justificación, es la obra redentora de Cristo en la cruz. Yo entiendo la revelación de la cruz en mí. Y la otra es el sello y ratificación de nuestra salvación por la obra restauradora del Espíritu Santo. Aquí no hay veleros, aquí no hay dueños de nada, ni el pastor, ni líderes, ni nadie, ni el mejor intercesor, ni el mejor que pele rodilla. Es de esa forma que el Señor lo hace, para que tú lo hagas de esa forma. Ahora, Iglesia, promesas y bendiciones, consideremos cada uno de estos factores en relación con mi tema esta mañana. Y para ello voy a acudir principalmente a esta hermosa epístola del libro de Romanos, donde encontré la consecuencia de nuestra justificación. ¿Qué estoy diciendo? La consecuencia de nuestra justificación. Iglesia, nosotros somos salvos por la justicia de Cristo. Eso debe estar claro ya en mi mente y en mi corazón. Pero también es algo gratuito que nos aplicó y nos imputó a nosotros. Porque después de escribir los esfuerzos con los que el hombre intenta merecer su propia salvación,
y después de demostrar la inutilidad de estos esfuerzos por cuanto el hombre está podrido en las mismas raíces de su ser, el apóstol anuncia la gloriosa noticia del Evangelio. Y entonces nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Allí dice: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué no me está diciendo la palabra allí? Dios te está ofreciendo una justicia aparte de nuestras obras. Una justicia que no es nuestra, sino de Jesucristo, que es el único que entiende que es la justicia de Dios, en donde se aplica para nosotros cuando creemos en Él. Pero esta justicia gratuita nunca debe servirnos de excusa para seguir viviendo en el pecado. En la palabra, si usted llega y estudia un poquito y la lee otro poquito, dice en Romanos capítulo 6, mira lo que dice allí en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay gente que todavía dice: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, pero vive en el pecado. Romanos 6, 1, 2. Está escrito: Dios, oigámoslo así, si Dios gratuitamente nos ha ofrecido su justificación, y es con el propósito de que su reino sea ¿qué? Poblado de hombres justos y mujeres justas. No el de dar entrada en él como que yo tengo el derecho y aquí entré y aquí estoy. Como decir: aquí estoy pregando entrar por Zoom y no me dejan entrar. ¿Qué pasa? Como que entro al reclamo. Y así pasa con muchos hombres que vienen a la iglesia a reclamar. ¿A reclamar qué? ¿Qué es lo que reclamas? Entonces tengo que llevarte a más palabra. Y tengo que llevarte donde dice en Tesalonicenses. Y allí la palabra en Tesalonicenses dice, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 3 al 7, que su voluntad para nosotros, más aún su requisito indispensable para que entremos en su reino, es que nuestra santificación, no por lengua, no por la oración que hiciste, no porque usted dejó el pecado, por santidad desde la cabeza hasta la planta de los pies. Muy duro, pastor, eso no escapa a nadie. ¿Cómo que no? La justicia perfecta no sería imposible por la definición, sino Dios no hubiese encontrado un camino por el cual Él puede legítimamente perdonar nuestras ofensas y vestirnos de la justicia de Cristo. Pastor, ¿qué pasó? Pero ayúdeme, yo no lo puedo ayudar. Yo no puedo consentir tu permanencia en el pecado, pero es que sigo pecando, yo no lo puedo. Tu salvación no acaba con tu liberación de la culpa del pecado. Dios seguirá con el propósito de librarte del dominio del pecado mediante el poder del Espíritu Santo en ti, en mí y en todos nosotros. La consecuencia de nuestra justificación, por lo tanto, nunca debe ser nuestro retorno a la vida anterior del pecado, sino nuestra entrega a una vida de justicia. Escrito está en Romanos capítulo 6, versículo 19. ¿Y qué dice allí la palabra?
Romanos capítulo 6, versículo 19 al 20, dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así, dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Están poniendo atención? Subraya tu Biblia, ráyela. Y el 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué es eso? Que la consecuencia de tu fe, desde el día que tú aceptaste a Jesucristo, entraste en la justicia de Dios. Vas a ser salvo por la fe. Pero la fe que no salva no es algo que brota en un momento para luego desaparecer para siempre. La fe no es un concierto que usted llegó y vio todo armado, tarima, pantallas, sillas y todo tan bonito, pero después vuelve al otro día y no hay nada. Así pasa con la fe de muchos que dicen que recibieron a Cristo y no está justificada su fe, porque ella tiene que ir madurando y robusteciéndose con el paso de los años. Pastor, yo ya llevo 9, 10, 12 años en la iglesia. Hace 20 años conocí a Cristo. ¿Y qué clase de hombre o mujer eres? Estás madurando, estás robusto, tienes la musculatura espiritual. Con el paso de todos estos años, ahí voy así. ¿Qué es eso? Usted no ha entrado a nada. Se la ha pasado de vacaciones escuchando y oyendo, pero no estás haciendo nada. Y quiero nuevamente acudir a Romanos para ilustrar bien este tema. Y esta vez vamos a ir al capítulo 4 de Romanos, donde dice allí en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Oiga esto bien. El día que usted dijo: Señor, perdóname todos mis pecados, me arrepiento, lávame con tu sangre preciosa, hoy te recibo en mi corazón, empezó tu deuda a ser contada en el cielo. Empezaron a moverse en las consecuencias de tu fe. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Quedémonos ahí en el 3. Así el apóstol confirma por las Escrituras que la justificación es por la fe. Pero hacia el final del mismo capítulo, él explora en más profundidad de la fe y vuelve a emplear el caso de Abraham como ejemplo en el versículo 18, donde dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Entonces usted se sentó en la punta de la cama y se sentó a decir: Señor, gracias, tan lindo, hoy va a ser un día, ayúdame en el trabajo, ayúdame con mi familia, ayúdame con las finanzas para pagar la deuda. Perdón, ¿qué pasó aquí? Abraham no hizo eso. Pero es que eso es lo que yo tengo en mi corazón. ¿Y qué quiere? Y toda esa descendencia que hay afuera, ¿quién se la va a ganar? ¿El pastor y la pastora? ¿Usted no tiene nada que ver? Ya, libres, firmes aquí nomás, sentaditos bien acomodaditos. Si tú eres un hombre o una mujer llamada al llamado, se tiene que cumplir esta misma palabra en tu vida para vivirla. El que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No lloro por mis hijos, por mi papá, por mi mamá, por mi primo, por mi tío.
Abraham no puso a decirle: Sara, ¿cuáles son sus tíos y cuáles son sus primos? Venga, tráigamelos para acá para orar. Yo oro por mi abuela, dijo Abraham. Si tú eres un hombre, una mujer, que Dios te llamó, a mí no me llamó, me salvo. Peor, está por fuera de la lista. Se tiene que cumplir esta misma palabra en tu vida para vivirla. A Abraham, que dice la palabra, Abraham fue justificado en el primer momento que creyó. Cierra tus ojos y reciba a Jesucristo. Señor mío Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor, perdónamelos todos. En ese momento, el Señor dijo: ese hombre, esa mujer, va a saber cuáles son las consecuencias de todo esto. Pero su fe de Abraham no fue solamente de un momento, como muchos de nosotros que recibimos a Jesucristo y como que ya soy santo, ya no pasa nada. Oiga, no peleen, aquí vivimos todos bien, tranquilos. No, este no es el cuadro. De inmediato Abraham creyó la palabra de Dios. Tuvo que mantenerse en la fe durante ¿cuántos años? Muchos años antes de ver realizadas las promesas. Y aún así, al morir todavía no hubo el cumplimiento de todas. Hombres y mujeres que me están oyendo hoy, si tú tienes el llamado, póngame muchísima, pero muchísima atención a lo siguiente. Póngame atención. Que la fe que inició en ti, la inicial, se convirtió en una espera. Y en el más, espere y espere. Y muchos le dicen a uno: espere, pastor, todavía no es el tiempo. ¿Quién le dijo a usted eso? Tu mente, tu alma, tu corazón. Abraham no dijo: Sara, ¿será que usted va a quedar embarazada? Él no esperó. Él sabía que iba a quedar embarazada. Pero ¿por qué todos esos 14 se la pasan? Espere, tranquilo, yo voy ahí despacito, lléveme despacito. Esa es la costumbre tuya para huir de las responsabilidades de Dios. Porque tengo que oír la voz de Dios que le diga: espere. A mí nunca me ha dicho: espere, hágale, muévase. A toda hora se la pasa ratificándome la promesa. De nuevo la espera. Pasan meses. Entonces Dios dice: ¿tú eres del círculo de los hombres y de las mujeres que a toda hora se espera? Sí. Entonces el Señor va a guardar años de silencio contigo. Porque Dios siempre nuevas ratifica. Y entonces dice: ¿tú quieres seguir en la espera? Sí, Señor, hasta que no vea a mis hijos graduados profesionalmente, hasta que no tenga una pensión, hasta que no tenga salud, hasta que no aprenda más la Biblia, Señor, hasta que yo no pueda hablar y orar. A mí cuando me cogió, me metió sin saber orar y sin saber que mis hijos nada, sino hágale, papito. Porque cuando usted tiene un llamado, esto no es de esperar. Si usted se muriera ahorita, ¿dónde se le quedó todo lo que le dijo espera y llega allá? ¿Y qué pasó? No, Señor. Y como dijo Enrico, esto es así, esto es verdad, Dios mío. Abraham, Lázaro, permítame volver a la tierra. Ya no hay más espera. Finalmente es cuando la palabra nos cuenta que Sara concibió, y de la misma manera tú debes parir tu ministerio. Romanos 4 lo dijo y se lo leí en el 19 al 22. Su palabra escrita nos dice allí: y no se debilitó. En el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencida de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por su justicia. Uno le dice a la gente, mire, Dios va a hacer esto contigo. ¿Qué es eso? Yo no soy hijo de hombre para seguir mintiendo, ni tengo un papá que es mentiroso, porque él no es hijo de hombre para mentir. Ahora, nuestra autenticidad de la fe, esto es tremendo, mis amados. La autenticidad de nuestra fe será contada como justicia de parte de Dios. Porque luego de nuestra salvación también se va a ver que debemos perseverar a pesar de las pruebas. En Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, está escrito en tal prueba de nuestra fe necesaria. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7, y es el que persevera hasta el fin quien será salvo. No, es que yo no voy a la iglesia, no pasa nada, hágale. ¿Y por qué les parece que yo me vaya a la iglesia no pasa nada? Porque usted no quiere perseverar. Sí, pero es que ustedes a todos le ponen a uno miedo y le quieren a uno como chantajear. No, lea la palabra. Ay, es que me da pereza. Por eso es que usted puede irse a la iglesia tranquilo, tranquila. Iglesia, promesas y bendiciones. Hoy venimos a seguir oyendo las consecuencias de nuestra crucificación y resurrección. ¿Por qué, mis amados? Por la fe, usted y yo estamos unidos a Cristo, incorporados en Él, hechos partícipes de la nueva humanidad, de la cual Él es tu cabeza y mi cabeza. De manera que cuando Él murió en la cruz, no solamente murió por nosotros, sino debido a nuestra incorporación en Él por la fe. Y nosotros morimos en Él. Segunda de Corintios 5:14 dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. No es el acto religioso de verlo ahí parado en la cruz, de verlo allá en el sepulcro. No, ese es el negocio de los humanos. Pero nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me crucificó a mí, y Él crucifica al mundo con su yo. Gálatas 2:20, si quiere léalo, y Gálatas 6:14. Allá en Colosenses capítulo 2:20 dice, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3 también. Pero mire, la Biblia nos estableció algo muy hermoso. ¿Qué nos estableció? Hermanos, yo quiero que usted no se distraiga. Que no podemos estar incorporados en Cristo para efectos de justificación por su cruz, sino que usted traiga las consecuencias de esa vida posterior. Lo que está pasando el día de hoy, de haber recibido a Jesucristo. Segunda de Corintios 5:14 al 15 te lo reclama. Si uno murió por todos, luego todos morimos. Y todos murieron. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si usted busca más, ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso no es una palabra de repetidera, es una realidad. El que vive en mí se llama Cristo. Y si tú estás hoy aquí y dices que eres cristiano y cristiana y le cuentas al mundo que ya has muerto con Cristo y que en esta muerte judicial está tu esperanza de salvación y que luego no hay evidencias en nosotros de haber resucitado con Cristo a una vivencia nueva y santa, usted pone en duda tu identificación con Cristo en su muerte para ser cierta con su testimonio. Mi esposita me dice que en la iglesia vengan muchos testimonios. Yo no siento paz.
porque yo sé que esos testimonios son momentáneos y los hemos oído y ustedes los han oído por los devocionales y los han oído aquí a los que los han presentado. Por eso Romanos 6, versículos 5 y 6 dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo resaltaría eso en mi Biblia, así como la tengo yo. ¿Por qué? Porque el significado exacto, óigalo, de algunas de estas frases han sido motivo de discusión entre los teólogos que cogieron la palabra para manejar los corazones y los pensamientos, pero la idea principal es clara: que la muerte de Cristo para llevar nuestra culpa no tiene la finalidad de permitir que tú sirvas impunemente al pecado, sino justo lo contrario, de hacer que vivas para Dios en justicia. Romanos 6 lo está diciendo del 8 al 10. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo resucitó de los muertos. Así dice la lectura. Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de esa persona, de ese hombre, de esa mujer. Por cuanto, así dice, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. No, pastor, yo todavía peco. Usted no está viviendo para Dios, usted está viviendo para su carne. Si con Cristo tú ya has muerto para la justificación de pecados, también con Cristo resucitamos para una vida de justicia. Y la lectura lo hice muy claro en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 8, dice: ¿están aquí conmigo? Amén. Dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y mire lo que dice los dos versículos siguientes, 9 y 10. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y alguno que esté aquí dirá: el pastor me está amenazando. No, póngale cuidado. Si con Cristo tú ya has muerto para la justificación de tus pecados, entonces se lo dije, ¿no? Resucitas para una vida de justicia. Ok, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Así dice la escritura allí. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Atención. El apóstol Pablo nos asegura que el Cristo resucitado tiene que vivir para Dios. Pero esta es una idea tan obvia. También antes de morir y resucitar, Cristo vivía siempre para Dios. Ahora, y nos preguntamos por qué lo habrá dicho. Simple y sencillo, por nosotros. ¿Ah, sí? Sí, claro, eso está claro, por nosotros. No hay nadie que haya muerto espiritualmente con Cristo que no haya resucitado con Él a una nueva vida de resurrección. Pero esta nueva vida no participa de los valores y formas de la antigua. Esto tiene que quedar claro en nosotros. Si Cristo vive para Dios, los que verdaderamente han resucitado con Él lo demostrarán viviendo de la misma manera. Y le dejo ahí Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13, donde dice: considérate muertos para el pecado
pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcáis más a tus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Esos pecados que buscas con los ojos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son esos miembros? Revísalos desde aquí hasta abajo. Todos ellos están descubiertos. Entonces yo soy un instrumento de iniquidad, sí. ¿Por qué? Porque sigo sirviendo con mis miembros, ojos, oídos, boca, nariz, lengua, todo lo que hay por fuera y por dentro, como instrumentos de iniquidad. Presentémonos nosotros ante Dios como vivos entre los muertos. Que cuando usted le hable a alguien, a un muerto espiritual, está hablando un vivo, una viva, me está sacando. Allá en su mente empieza, esto es increíble. Dios te buscó a usted para hablarme. No interesa que no venga aquí a la iglesia, pero le dejaste el mensaje de vida y de amor. Pero entonces ahí es donde viene el otro paso. Viene otra de las consecuencias de nuestra restauración. Nuestra resurrección con Cristo es la manera, como dijo el apóstol Pablo, de hablar de la regeneración según Jesucristo, y que esto es posible ver el reino de Dios si nos volvemos nosotros a nacer por el Espíritu Santo. En Juan, óigalo bien, Juan 3, versículo 3 al 8, dice: pero para que nacemos la segunda vez, lo que dijo Nicodemo, tengo que volver al vientre de mi madre para nacer. ¿Hay alguno aquí preguntando eso? ¿Acaso para vivir de la misma manera que la primera? Usted ya no va a vivir igual que la primera. El Espíritu Santo mora en mí con el fin de que yo pueda tener un poder potenciar una vida carnal. ¿O me seguiré alimentando de la vieja manera de vivir? Desafortunadamente lo tengo que decir, mucho pueblo que ha recibido a Jesucristo vive en las consecuencias de su restauración en la vieja manera de vivir. Pero todo esto que acabé de decir, por supuesto que no. Esto sería un contrasentido. Por algo el Espíritu, Él es la garantía de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Se llama el Espíritu Santo. Él se nos dio para capacitarnos para una vida de santidad. En Romanos 8, Pablo analiza la vida en el Espíritu y empieza diciéndonos que la finalidad por la cual Dios envió al Hijo a morir es la siguiente. En el versículo 4, para que la justicia, dice, de la ley se cumpliese. Dice, mire lo que dice, en cada uno de nosotros. Y mire lo que sigue diciendo, y para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces aquella justicia de vida que Dios desea en nosotros y que se va a reflejar en la ley, solo será posible para la persona que será justificada por la verdadera ley de Dios, no de los hombres. Ponga atención. Va a ser justificada de sus pecados por el sacrificio de Cristo. Entonces recibamos al Espíritu Santo y camine según su dirección. Y le pido más de su atención en esta mañana. Sin la vida del Espíritu es imposible que agrademos a Dios. Versículos 7 y 8. Sin la vida del Espíritu en nosotros, por mucho que nos creamos cristianos y practiquemos la piedad, no somos de Dios, ni entraremos en su reino. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 14, por tiempo no alcanzo a leérselo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pastor, perdón, ponga atención, por favor. Yo no sé qué va a pasar con usted en estos próximos días, pero Dios sabe por qué le está dejando este mensaje.
Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos y no otros, son sus hijos, hijas de Dios. Romanos 8, 9 al 14. Y nuevamente vemos que la manera de vivir de nuestra conversión nos va a demostrar lo auténticos, no copias. Somos auténticos. Yo oro por esos hombres y mujeres auténticos, confiables de su salvación. No porque con una vivencia santa yo vivo en paz, me voy a ganar la salvación, sino porque sin ella mucha gente va a cuestionar si de verdad tú eres salvo. Mucha gente que vive en el pecado, ves, son los demonios en ti, disfrazado de salvación, disfrazado de santidad. La santidad no es el medio de la salvación, pero es incuestionablemente su fruto y evidencia. Hablamos de la palabra consecuente. ¿Qué es una vida consecuente? En resumidas cuentas, si somos tú y yo salvos por fe, ser consecuentes es vivir por fe, crecer en ella y perseverar hasta el fin. Así lo dice la palabra. Así lo dice la Escritura, mis amados. ¿Y qué dice? Está en Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, mire mal. Capítulo 1, versículo 3. Y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Pero dice aquí ahora en Timoteo 1, Primera Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19. Este mandamiento, le dijo Pablo, hijo Timoteo, te encargo para que milites la buena milites la buena milicia, manteniendo la fe. Pero mucha gente milita es con la buena malicia. Si es por gracia que hemos sido salvos, será por gracia que viviremos mostrando amor a nuestro prójimo. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama y no otro es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo le decía al Señor hace mucho tiempo, en los viajes que he tenido, y vengo y veo a los intercesores. Señor, ¿ellos por qué se levantan? ¿Ellos por qué cumplidamente no reciben un salario, no reciben nada, son anónimos y están ahí? Me cogió de la oreja. Primera de Juan, sí señor, 4:7, sí señor. ¿Qué dice? Amados. ¿Qué más? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama y no otro es nacido de Dios y conoce a Dios. Somos salvos por y para justicia. Debemos vivir en justicia. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y justicia. Somos salvos por cuanto el Hijo de Dios puso su vida por ti, por mí, para todos nosotros. En consecuencia, nosotros debemos poner nuestras vidas en su servicio. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué espera Él de nosotros? También nosotros debemos poner nuestras vidas por toda la humanidad. Sí, por toda la humanidad, sí, hondureños, dominicanos, españoles, colombianos, americanos, rusos, chinos, japoneses, ecuatorianos, de donde sea. Sí, Señor.
No esperen que le hagan como al pastor, ¿no? Somos salvos por cuanto el Hijo de Dios puso su vida por ti y por mí. Entonces tú tienes que poner tu vida a su servicio. Somos salvos mediante la regeneración del Espíritu. Escúcheme. Deudores somos, pues no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Romanos 8, 12, 13. ¿Usted está orando por esta persona? Sí, pero me cansé ya. Eso no quiere. ¿Y cuántas veces usted no quiso? Y hubo un intercesor, una intercesora que oró y oró. Por mí oraron mucho. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, caminemos también por él. La versión dice andemos. Hasta acá ya hemos sido exhortados y ahora ya podemos entender que la salvación es gratuita, pero también es costosa. Pero con todo mi corazón, creo que alguien me podría decir, veo que esto es lógico para vivir una vida consecuente, muchas ideas. ¿Pero eso es necesario? Si la salvación es gratuita, ¿para qué nos tenemos que esforzar? ¿No sería el esfuerzo mejor el declarar que esto es falso, de que nos van a dar un premio? Y me acordé de un predicador que le oí decir que la entrada que tenemos que pagar para la salvación ya ha sido pagada. Allá hay algunos distraídos, no los miro porque me distraen. Póngale cuidado, ponga atención. Le oí a un predicador que la entrada que tenemos que pagar para la salvación ya había sido pagada, pero se le olvidó algo a ese predicador y se lo quiero decir. Pero las mensualidades nos cuestan todo lo que somos y tenemos. Así como pagas la renta de tu apartamento y pagas el servicio de luz, gas, teléfono, internet, esas mensualidades las tenemos que seguir pagando. La ilustración es tan desafortunada y no sé si la teología le dé correcta apreciación a esto, pero entendí lo que quiso decir el Espíritu Santo a mi vida. De hecho, todo ha sido pagado y está pagada la entrada, pero las mensualidades, incluso los muebles, los gastos mensuales. Pero si decimos que queremos vivir en la casa y quiero vivir en la casa de mi papá, tengo que mirar que Cristo murió en la cruz, vino y pagó y me dejó a mí para pagar las mensualidades. ¿Para qué decir que la casa nos interesa si luego seguimos viviendo en la calle? Vamos a las rumbas, vamos con los del mundo y que nos quieren sabotear. Pues claro, porque ellos también tienen el ojo clínico del diablo. Y están esperando que usted hagas algo. Y estarías demostrando que tú estás siendo pretendida en un interés en esa casa para una mentira. Para decir después, mírelo, ¿qué tanto? Claro, usted no ora, no ayuna. Usted se la pasa creyendo que la salvación se fue y allá llegó y entró. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estaba todo lo que yo tengo que hacer? Muestre. Perdón, ¿qué pasó? ¿Está perdido? ¿Te perdiste? Nosotros somos incapaces de vivir en la carne, pero Él, por su Espíritu, nos capacita. Eso es lo que ustedes están recibiendo hoy, capacitación. Pero si tú te niegas a vivir por el Espíritu y persistes en vivir según la carne, finalmente te volviste del grupo de los que cuestionan si somos de la casa. ¿Qué tal de esa iglesia lo sacan a uno porque yo no hago lo que dice el pastor? Te la pasarás cuestionando. Y no quieres pagar las mensualidades, quieres gratis todo.
Y por eso es que ocupamos casas de iglesias gratuitamente, en donde no nos toque dar nada. Me la pasaré ahí, pegadito, chupando rueda. La salvación es gratuita, pero tienes que vivir en ella. Y si dices que eres salvo, no vives conforme a la salvación, nuestras palabras sonarán huecas y falsas. El hombre espiritual, la mujer espiritual, sabe cuando un hombre que leyéndose que está hablando algo muy interesante, está hablando hueco y falso, hueca y falsa. Y por último, la salvación. Lo que éramos y lo que seremos. Entonces le digo con esto, mi amada iglesia, la salvación no consiste tanto en lo que algún día vas a tener, sino lo que vas a hacer. Eso es lo más importante, en lo que entonces vas a hacer. Es cierto que Dios nos prometió una herencia y seguramente será sublime, pero el mayor énfasis del Nuevo Testamento recae sobre lo que somos, lo que estamos siendo hechos y lo que finalmente seremos. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 de Juan 3:2. Iglesia, promesas y bendiciones. Lo que somos y como vivimos viene a ser, pues, la medida de lo auténtico, la auténtica de tu salvación. Porque tienes los recursos de la gracia de Dios. Porque tienes esa gran oportunidad que tú entres a ti, la morada del Espíritu Santo de Dios, y tú no tengas ninguna excusa, sino que vivas según la voluntad de Dios. Iglesia, con esto voy terminando. Atención. Si damos evidencias de no querer vivir como hijos de Dios, ¿cómo te atreves a decir que eres un hijo de Dios? Y no es que tengas que vivir como hijo a fin de que Dios nos acepte como a tales, sino que debemos vivir como hijos por cuanto lo somos. El Evangelio parte de la base de que nuestra vieja manera de vivir es precisamente de lo que necesitamos ser salvos. Si tú y yo decimos, somos salvos, pero es de la vieja vida que hemos sido salvados, pero es como para decir lo mismo en palabras de Pedro. Si hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, es de nuestra vana manera de vivir que hemos sido rescatados, dijo Pedro en 1 de Pedro 1:18. Pero pues, a continuación de nuestra conversión, tú vuelves a vivir con las viejas costumbres, es de dudar que hayas sido rescatado por Cristo y por el Espíritu Santo. Somos salvos de algo y para algo, de la vieja manera de vivir y para ser hechos conformes a Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Y si no nos parecemos a Él, si no nos parecemos a Él, nuestra vida no va siendo transformada hacia su gloriosa imagen. Me pregunto y les pregunto, ¿con qué derecho decimos que somos salvos? La salvación consiste en ser como Él. Luego, si somos como Él, si no somos como Él, no somos salvos. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo sobre la tierra. Es que yo tengo dudas. Jesucristo no camina con los de las dudas, con los incrédulos, los que están con Él caminando mano a mano, día a día, mañana, tarde, noche, madrugada. Es como Él piensa.
No como el pastor y la pastora, como él piensa con el pastor y la pastora, y todos los que vienen ahí también piensan. Por eso dije lo de los intercesores. Y les dejo este aviso, iglesia. La salvación obrada por nuestro Señor Jesucristo, la verdad es gratuita. Es una obra de pura gracia. Pero por amor, iglesia, esto no te conduce a la comodidad. Deje de seguir siendo cómodo y cómoda a tratar el pecado como de poca acción y efecto y a rebajar el listón de la santidad. Si estás intentando compaginar la salvación con una vivencia que no se distingue en nada de la de nuestros compañeros no creyentes, óigalo. Si estás distinguiéndote de nada de tus compañeros no creyentes, estás en un peligro muy serio. Nuestra actitud puede ser evidencia de que nunca hemos sido restaurados y no conocemos a Cristo. Pero si tú eres un hombre y una mujer que has profesado tener fe en el Señor, que no brote de nosotros ninguna raíz de incredulidad, porque Dios nos ha concedido su Espíritu. Porque el día que usted dijiste, Señor mío Jesucristo, y lo repitió, ese día el Señor dijo, te saco el espíritu de incredulidad, porque ahora entré yo, porque por eso me recibes. Y no le contristes, iglesia, promesas y bendiciones. Hemos nacido de la palabra. Asegurémonos de que nos alimentamos adecuadamente de ella cada domingo, cada devocional, porque el Señor está a nuestro lado. Él está ahí donde usted está, Él está aquí. Y entremos continuamente en su presencia para disfrutar de la comunión con Él. No nos desviemos de Él en nuestra mirada. Mis amados y amadas que están aquí, sigamos con la misma actitud para llevar adelante, para poder llegar a la meta, siguiendo sus pisadas, no siguiendo las pisadas del mundo, la religión fronteriza, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y a veces los pongo a los dos apegados. Sí, yo voy a la iglesia, pero el mundo me dice, ¿y a qué vas a la iglesia? No, pero yo soy de la iglesia, yo soy líder. ¿Y usted qué hace de líder? No, pues ahí enseño. ¿Y qué más hace? No, pues a veces no sé qué más hacer. Usted no tiene que esperar que le digan qué haga. Usted tiene que hacer las pisadas de tu maestro, mi maestro. Esa es mi pasión. Esa es mi amor. Porque estoy agradecido de donde me sacó. Donde no valía nada para el reino de los cielos. Valía para el mundo. Pero para él no valía nada. Y si usted quiere seguir en el sillón de la comodidad, vas a empezar a oler a feo en cualquier momento para el reino de los cielos. Y fue cuando le dijo, mi papá le dijo al rey Saúl, ya no te escucharé más, ya no te oiré más. Si usted tiene límites, Dios tiene unos límites muy radicales, muy fuertes. No lo obligues a que usted, siguiendo las pisadas de Él, las borras con tus actos, tus conductas, tus hábitos y tus hechos. Iglesia, promesas y bendiciones. Esta iglesia es de levantar líderes. Esta iglesia es de levantar hombres y mujeres de testimonio. Esta iglesia no es para acomodar al uno aquí y acomodar al otro acá. No. A mí el Señor me dijo, haz la obra como la hizo mi hijo. Y eso es lo que hacemos. Y algunos ya lo están entendiendo. Eso es ir a hacer lo que Él dijo, ir a ser discípulos, ir a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que lleven la palabra a muchos lugares. ¿Y cuántos dicen amén, 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 amén?